Bueno, hoy vamos a ver las cartas a los tesalonicenses. Estas cartas hablan acerca de la venida de Cristo. Recuerden que hemos visto a Pablo que se ha movido con cartas a diferentes iglesias. Vimos que escribió a los romanos para explicar el evangelio de la fe, la salvación por fe. Allí había tensiones entre gentiles y judíos y él escribió para eso, para explicarles sobre la gracia. Vimos que también escribió a Corinto, porque había graves problemas internos, había divisiones, inmoralidad sexual, y él les escribió para eso. Hizo una segunda carta donde defendió su ministerio porque había sido calumniado, cuestionado. Algunos hasta habían dicho que se avergonzaban de él, que era un pobre orador, etcétera, etcétera. Y él en esa carta pues le da, con mucho respeto, le da testimonio de lo que él hizo como misionero y lo que hizo por la evangelización. Le escribió a los Gálatas también para defender la salvación por gracia, porque recuerden que ya había un grupo de personas que querían obligar a los gentiles a que se circuncidaran para poder ser salvos. Entonces allí él escribe para aclarar. También le escribió a la gente que estaba en Éfeso para enseñar sobre la unidad y la madurez. Y allí enfatiza sobre que somos ahora un solo pueblo, que ya no somos judíos y gentiles, sino que todos estamos unidos en Cristo. Luego les escribió, ¿qué pasó aquí? A los filipenses, ¿verdad? Él los anima, o sea, les agradeció por el apoyo que le habían hecho a él y le habla acerca de las diferencias y las rivalidades que tenían ellos internas en la iglesia. También le escribe a la iglesia de Colosas y allí defiende la supremacía de Cristo ante una cantidad de falsas doctrinas y de legalismo que estaban arropando a la iglesia. Y luego hace una carta muy bella que es a Filemón, donde él la escribe para devolver a Onésimo, que era un esclavo que se había ido, que era fugitivo, y él allí toca el corazón de Filemón para que lo reciba como hermano en Cristo, ya no como esclavo, y un poco como que le sugiere pues que lo libere, pues es parte de lo que dicen los comentarios, las personas que estudian las cartas. Yo leí posteriormente que había en una de las iglesias fundadas por Pablo, un obispo con el nombre de Onésimo, y ellos se preguntaban, el comentarista, si podía haber sido aquel esclavo que había sido convertido y que Pablo había defendido. Entonces, ahora ya vamos a ver otro tipo de carta. Vamos a ver las cartas del futuro, que es la que le escribe Pablo a Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica. Permítame un segundito, un segundo. Discúlpeme que tocaron la puerta y estoy sola. Tesalónica era la capital de Macedonia. Era considerada en esa época una gran ciudad. Está ubicada en la vía Ignacia o Ignacia, la conseguimos también en algunos otros documentos. Que era un camino principal que iba desde Roma hasta Filipo. Esta era una vía de mucho desarrollo comercial. Allí era un camino donde era paso obligado de migrantes, de comerciantes y de muchísima gente. Era una ciudad estratégica. Para su época, bastante grande, 200,000 habitantes. Y estaba integrada por muchos griegos y romanos, y también había judíos. Pero se dice que la mayor cantidad de personas que estaban allí eran griegos. Eso nos lleva a tener una idea del panorama que enfrentó Pablo cuando llevó el mensaje. Recuerden que los griegos
eran personas que estaban llamadas mucho a cultivarse culturalmente, o la filosofía, cultivar su cuerpo, pero también eran personas que tenían muchos dioses, que tenían dioses para todo. Y eran dioses que estaban destinados a satisfacer sus necesidades. Para los griegos era muy importante el placer. Por eso es que se veía tanto desenfreno sexual en esas comunidades, en esas ciudades. Entonces, Pablo lleva un mensaje de un único Dios, el cual le debemos servir, el cual le debemos obedecer, que nos da unos parámetros morales que seguir, y yo supongo que a los griegos de esa ciudad, aquellos le haría como decimos nosotros ahora en nuestro argot, que le explotaron las cotufas. Bueno, que ese Dios que yo voy a servirle. ¿Por qué le voy a servir a un Dios cuando yo estaba acostumbrado a servirse de los dioses? Pero Pablo con su mensaje logra conquistarlos. Él va a Tesalónica y predica en la sinagoga, y me sorprendió ver que predicó por poco tiempo. Dice que predicó por 3 días de descanso, o sea, predicó 3 semanas. Y aún en tan poco tiempo, él logró conquistarlo. Él logró que le creyeran. Él logró que muchos griegos, que judíos y que muchas mujeres de cierto nivel le creyeran. Pablo estaba muy contento con los resultados que había tenido en ese poco tiempo que se había formado el grupo de la iglesia, que había crecido. Pero en ese mismo momento, bueno, ahí le quería comentar que Pablo, cuando escribe esta primera carta, cuando él saluda a la gente de Tesalónica, me llama la atención que él menciona a Silas y Timoteo como personas que le acompañan, y eso me trajo una enseñanza inicial. Y es que Pablo, siendo un hombre súper preparado, que conocía mucho de la ley, que había sido escogido por el Señor, que tenía una misión y un propósito claro, que el Espíritu Santo le hablaba y él tenía grandes revelaciones, él se apoyaba en un equipo, se apoyaba en gente que él luego desarrollaba, se apoyaba en personas que sin ellos quizás nosotros no hubiésemos podido conocer las cartas, porque Pablo las escribió, pero no podía ir a Tesalónica, la envió con Timoteo, y Timoteo se encargó de que esas cartas fueran conocidas por mucha gente, y así con las otras cartas que envió en otras iglesias. Entonces, esta, esta, esta mirada de ese Pablo, que no solamente hace discípulos, sino que también desarrolla, que también cuenta con personas y delega. Más adelante van a ver que Timoteo fue, creo que pastor de Éfeso. Me llamó mucho la atención y nos hace a nosotros ahora, que tenemos en algunos momentos posiciones de liderazgo, tener humildad para también apoyarnos y hacer poner especial atención a las personas que están con nosotros en los diferentes equipos. Bueno, cierro mi paréntesis porque no quería que se me olvidara eso. En el, a Pablo le va muy bien en la sinagoga con estas personas, pero hay un grupo de judíos que se enfrentan a Pablo y lo culpan de alborotador, lo culpa de contravenir las disposiciones de César, de difamar y otro Dios. Y Pablo tiene que salir huyendo, porque recuerden que él venía de estar preso en Filipo, acababa de salir de prisión prácticamente. Entonces, por su seguridad, él se va, él huye y se va a una ciudad que se llama Berea. Hasta allí lo persiguen. Ese mismo grupo de personas lo ubica allá y también repite lo mismo. Entonces Pablo tiene que irse a Corinto. Se va
desanimado, se va preocupado porque en una iglesia que le había formado demasiado tierna, demasiado joven, él temía que estas personas regresaran a su vida anterior. Recuerden que la mayoría ahí eran gentiles. Entonces él estaba muy angustiado porque quería saber de ellos, quería saber si había ese tiempo que estuvo con ellos había sido fructífero o había perdido todo lo que había hecho. Pablo no podía ir a Tesalónica y como dice él en la propia carta, él dice que Satanás se interpuso, no lo dejó que fuera. Yo luego leí otro comentario que decía que ciertamente, pues, hubieron gente que se alzó, hubo gente que obstaculizó que él fuera. Pero Pablo, viendo que no podía ir, él envía a Timoteo y le pide que le traiga un informe, que vaya allá, que investigue, que vaya a los tesalonicenses y vea cómo van, si han seguido perseverando, si se han desviado. Y Timoteo va y trae un tremendo reporte. Le dice, mira, ellos siguen comprometidos, están siendo perseguidos, muy, muy perseguidos, están sufriendo mucho, pero no han cedido, siguen perseverando en la fe, siguen divulgando la palabra, siguen hablando de las buenas nuevas. Ellos están comprometidos con el Señor. Pablo se siente feliz, muy, muy, muy feliz, porque era una angustia que él tenía y le quita ese pesar y decide escribirle una carta. Se dice que esta es la primera carta que él escribe a una iglesia. Entonces, este obstáculo que puso Satanás para que Pablo no pudiera evangelizar resultó siendo la mejor estrategia, porque después de esta carta vinieron todas las cartas que conocemos. Y hoy podemos saber del evangelio a través de Pablo. Entonces, Pablo le escribe la carta y se dice que fue escrita desde Corinto en el año 51 después de Cristo. La envió porque no podía ir a Tesalónica, no podía regresar. Y el propósito fundamental de esta carta era alentar a los creyentes de Tesalónica que pasaban por unas pruebas terribles, ya que eran perseguidos. Recuerden que este grupo de judíos no solo persiguieron a Pablo, sino también persiguieron la iglesia. Pablo también en la carta les agradece por mantenerse firmes en su fe, porque era evidente estas personas que en vez de menguar con todo lo que estaba pasando, se mantenían, crecían y de hecho dice Pablo en la carta que han sido de ejemplo a otras iglesias. Entonces acá, en el bosquejo de la carta, Pablo comienza animándolos, pero también comienza alabando esa perseverancia que ellos han tenido en la fe. Él les reconoce no solamente cómo le apoyaron, sino todo lo que han hecho después que él no ha estado. En la carta, Pablo aprovecha de defender sus acciones. Él les explica un poco qué pasó antes que él llegara a Tesalónica, y también defiende su ausencia, las razones por qué él no puede ir. Y ahí es donde hace la frase diciendo que Satanás le prohibió o le dificultó que fuera. Y hace una hermosa oración por los tesalonicenses. Él alaba su crecimiento y él les hace saber que los considera como hijos y que añoraba verlos, pero que no podía ir. Después de estos capítulos, Pablo aprovecha la carta para dar algunas instrucciones. Recuerden que ellos vienen de una vida del mundo y en la iglesia estaba muy joven y no tenía como un patrón de qué cosas deberían ellos hacer. Entonces Pablo aprovecha para instruirlos. Hay cosas puntuales que Pablo habla. Pablo habla sobre la pureza sexual, entonces allí les recuerda que debemos ser santos, porque Pablo en la carta les habla acerca de la segunda venida del Señor y que tenemos que mantenernos velando
y tenemos que mantenernos santos. Entonces le habla acerca de la santificación, de ser santo y de alejarse del pecado sexual, que allí era muy común. Les habla también a los que son casados, pues hacerle a tener intimidad solo con su esposa, etcétera. También le habla acerca del amor fraternal. No porque les hiciera falta amor, porque dentro de la carta él habla que ellos son personas muy amorosas, pero sí le pide que deben tener, que deben incrementar, que debe crecer también en el amor. Les habla también sobre el trabajo honrado y allí Pablo es tajante, le dice que vivan una vida tranquila, que no se metan en los asuntos de la otra persona, que tengan un objetivo, un propósito, que trabajen con sus manos, que no se metan en las cosas que no le corresponden. También les habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor de Cristo y allí él toma un punto muy importante. Ellos estaban tristes porque ellos pensaban que sus familiares que habían muerto no iban a poder participar de la segunda venida del Señor. Entonces aquí Pablo los consuela y también les hace un relato que cuando lo leamos podemos ver de que les cuenta cómo va a ser esa segunda venida. Y les dice que ellos, sus familiares, los que murieron antes de los que vamos a estar vivos en el momento de la segunda venida, son los primeros que se van a encontrar con el Señor. Y luego serán los que están vivos en ese momento. Eso es un poco disculpen, para calmar su angustia y su tristeza por los familiares que habían fallecido. También en la carta, él les escribe para exhortarlos a honrar a sus líderes y a respetarlos. Y les hace ver la importancia de los líderes espirituales. También les habla acerca de la vida cristiana, a no pecar, a no pagar el mal por mal, a no hacerse perezoso. Un poco él los llama como a amonestar, como a llamarle la atención a las personas que están sin hacer nada. Porque les cuento que ellos pensaban, claro, en una tremenda angustia que tiene por la persecución, ellos se enfocaron en la segunda venida del Señor. Y muchos de ellos dejaron de trabajar. Dijeron, bueno, ya el Señor viene, ya nosotros aquí no vamos a trabajar más, vamos a esperar que Jesús venga para irnos con él. Entonces Pablo los exhorta a eso, a tener discernimiento, a tener una vida cristiana sana, santa, a hacer, a trabajar, a esforzarse. También aquí Pablo les habla acerca de no, no apagar el Espíritu Santo, a evitar el pecado, a crecer en el discernimiento, pero también a crecer en la santificación. Es un poco viendo porque ellos eran una iglesia jovencita y venían de un mundo de pecado, de un mundo carnal. Entonces, un poco los exhorta para fortalecer en ellos esa decisión del cambio de vida. Los llama a velar y a tener autocontrol. Pablo en la carta siempre les va dando esperanza y la esperanza que le da es sobre el regreso del Señor. En cada capítulo podemos encontrar un versículo donde Pablo hace referencia a la segunda venida de Cristo. Es una iglesia en sufrimiento, es una iglesia con mucho dolor y Pablo los trata de llevar a la esperanza del regreso de nuestro Señor para que se mantengan firmes en la fe. Y allí en la carta podemos ver los versículos que hacen referencia a la segunda venida del Señor. También Pablo en esta carta les enseña algo que no había hecho en las otras cartas. Él les enseña acerca de, perdón,
Pablo les enseña, les va haciendo un abreboca de lo que va a ocurrir en la segunda venida del Señor. Luego pasa poco tiempo, no mucho, y Pablo se ve en la necesidad de escribirle una segunda carta. Recuerde que no podía ir a Tesalónica. El autor sigue siendo Pablo, él se la manda desde Corinto. Dentro de la carta hace referencia a que él está con Silas y con Timoteo, que le acompañan. Y el propósito de esta segunda carta es corregir unas falsas creencias sobre la segunda venida de Cristo. Ellos estaban muy tristes porque ellos pensaban que ya había pasado el rapto. Alguien les dijo que había recibido una profecía, un mensaje, una carta y que ya había ocurrido el rapto y que ellos estaban en el tiempo de la tribulación. Entonces, Pablo les escribe para explicarle que eso no era así, que ellos no estaban en esos tiempos, que todavía no había ocurrido el rapto y que habían señales que ellos iban a ver, que iban a ser visibles, que le iban a poder determinar en qué tiempo estaban. Entonces, Pablo en esta carta se da la tarea eh, de darle los detalles de cómo podían ellos saber en qué tiempo estaban. Él hace su saludo como en la carta anterior, le sigue dando gracias porque ellos fueron, por la madurez de permanecer fieles ante la persecución, les asegura que va a haber juicio a los que son malos y ora por ellos. Y después le enseña acerca de los eventos que van a ocurrir con la segunda venida del Señor. Les habla acerca de que no está en ese tiempo, de que debe manifestarse primero el anticristo, que él le llama el hombre de pecado. Les habla acerca de que los creyentes, que muchos creyentes podrán perderse porque no están seguros en su fe y podrán ser engañados. Y por eso los llama a mantenerse firmes en la verdad, firmes en la palabra, a no creer, a tener discernimiento, a no creer todo lo que escucha. También los impulsa a trabajar duro, porque recuerden que les dije que habían personas que habían dejado de trabajar y allí es donde está el versículo que muchos conocemos, que dice que el que no trabaja, pues que no coma. Recuerden que las iglesias antes reunían sus recursos y con los recursos de todos los creyentes iban apoyando a las viudas, a los huérfanos, a los que estaban en necesidad. Entonces allí Pablo le hace esa exhortación y los insta también a disciplinar en amor a los que estaban desobedientes, a los que no seguían las instrucciones. En esta carta, Pablo entra en el detalle de lo que va a ser la segunda venida y el rapto, para que ellos para calmar su angustia y para que tuvieran esperanza en que ellos podían participar de la segunda venida del Señor. El material que nosotros tenemos nos trae una gráfica donde habla acerca de las dos fases de la segunda venida y del rapto. Habla de una fase 1, que es el arrebatamiento privado, y la fase 2, que es la revelación pública. Cuando hace referencia al arrebatamiento privado, no se refiere a que es oculto. Es privado porque va a ser como circunscrito a las personas que van a estar en el arrebatamiento. No va a ser visible a los que no estén. Pero ante el arrebatamiento hay diferentes posturas y cada postura pues tiene sus argumentos. Unos dicen que va a suceder antes de la tribulación, otros dicen que va a ser en medio de la tribulación y otros dicen que van a ser post tribulación, y cada uno tiene sus argumentos en relación a esto. La fase 2, que es la revelación pública, es cuando ya Jesús viene,
La palabra dice que todo ojo le verá y va a haber una manifestación grande, los cielos, la tierra, todo el cosmos se va a conmover con la segunda venida del Señor. Nuestro material trae unas comparaciones de estas dos fases. Muchos las conocemos. En la primera que tenemos aquí habla que Jesús viene por sus santos, que sería el arrebatamiento privado, ¿verdad? Eso está en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Y la segunda, Jesús viene con sus santos. Entonces miren que hay dos situaciones diferentes. Una viene por sus santos, el Señor no pisa la tierra, los santos se elevan y se reúnen con Él. Y en el segundo, Él viene con sus santos a hacer el juicio. También hay otra referencia bíblica aquí que dice que dos estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Y en la fase pública habla lo que le comentaba de que todo ojo le verá. Eso está en Apocalipsis. Entonces aquí podemos ver diferentes referencias bíblicas que hablan acerca del arrebatamiento privado y acerca de la revelación pública. Pablo en particular a los tesalonicenses le habla del rapto para darle esperanza cierta ante la situación que ellos tenían y un poco para alentarlo ante esas falsas profecías que le decían que el arrebatamiento había pasado y que ellos se habían quedado, que los hacía sufrir mucho. Yo les traje aquí estas tres referencias bíblicas que decían, un poco pensando en los tesalonicenses y en nosotros ahora, que tengan cuidado de que nadie les engañe. Recuerden que ahorita que tenemos las redes, hay cualquier cantidad de postura en relación a la segunda venida, cualquier cantidad. Y personas que con mando y con autoridad quieren convencer a las personas con cosas diferentes a lo que dice la palabra. Y la palabra está escrita y es puntual al decir que nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, en que nuestro Señor va a regresar. También en segunda de Tesalonicense, Pablo les dice que no pierdan la cabeza por las profecías, por los mensajes orales o escritos que de parte de él dice que tienen, que llegó la hora y el día de regreso del Señor. Él se lo decía a los tesalonicenses, pero nosotros también hemos pasado por eso. Yo recuerdo cuando era pequeña, imagínense, yo tendría como 5 años, había una vecina recién convertida y esta vecina iba a predicar el evangelio a mi casa, pero lo predicaba con el Apocalipsis. Entonces, estamos como en mayo de ese año y la señora le decía a mi mamá que el fin del mundo era en diciembre de ese año y que tenía ella que convertirse porque nos iba a salvar, que nos íbamos a quemar en la pala del infierno. Yo con mis 5 años detrás de una puerta escuchando aquello, yo le tenía pánico al Apocalipsis. Nombraban el libro del Apocalipsis y yo, ya adulta, lo que hacía era recordar eso que escuchaba de niña. Porque dentro del desarrollo de la iglesia en estos 2000 años que han pasado, han habido cualquier cantidad de profetas que dicen saber el día y la hora, cuando el Padre ha dicho que eso solo lo sabe, cuando Jesús dijo que solo lo sabe el Padre. Yo aquí recordaba algunos hechos que vi una vez en una película y le quería traer a ustedes una referencia de una falsa profecía. Por ejemplo, en el año 1844, un señor llamado William Miller anunció la fecha del arrebatamiento. Dijo que era el 22 de octubre del año 44. Dijo que era entre el 42 y 44, pero después dijo esta fecha. La gente se volvió como loca, la gente vendió sus propiedades, la gente regaló el dinero, dejó los trabajos, bueno, hizo de todo, esperando la fecha. Por supuesto que la fecha llegó, nada ocurrió, y a esto le llaman la gran decepción. Pero pudiéramos pensar que eso pasó en esa época. Pues les quiero contar que en el año 2011 también alguien llamado Harold Camping
dio también 2 fechas. El 21 de mayo para arrebatamiento y 21 de octubre para el fin del mundo. Pasó lo mismo. La gente vendió las propiedades, dejó las casas, dejó los empleos, sacó a los muchachitos del colegio, esperando que ya, y venía la segunda venida del Señor. 2011, hace poquito. En el año 1981, también en Arizona, otro predicador anunció también la fecha del arrebatamiento, el mismo comportamiento social. La gente se enloqueció, unos tenían temor, lloraban, traumados, y nada pasó. Pero han habido eventos peores que estos, porque estos están basados en falsas profecías. Han habido eventos, y ahí les traje uno del año 54, en que una persona predijo que iba a haber un diluvio universal el 21 de diciembre y que solamente iban a ser rescatados los elegidos por la nave espacial. Y hubo gente que se suicidó basado en estas profecías. Y en el año 78, recuerdo porque ya para dejar de compartir, estaba muy cerca de Venezuela. En la Guyana hubo un señor llamado Jim Jones que él creó una secta en los Estados Unidos y se llevó un poco de gente para allá. La gente vendió sus propiedades, algunas personas abandonaron su familia, se fueron para allá, para la Guyana. Era un grupo numeroso de personas con esta persona que era un predicador. Él les prometió que iban a tener una sociedad igualitaria, sin pecado, pero al final los familiares comenzaron a darse cuenta de que no se podían contactar con sus familiares que estaban aislados y pidieron ayuda al Congreso norteamericano. El Congreso norteamericano mandó a un congresista a la Guyana a investigar lo que estaba sucediendo allí. Y al congresista lo mataron. Él no pudo llegar a entrar al predio donde estaban estas personas. Y después de matar a este congresista, esta persona ideó un suicidio colectivo. Preparó un brebaje que muchos tomaron forzados con cianuro y murieron 900 personas, de las cuales creo que 300 eran niños. Imagínense la locura cuando la gente no se centra en la palabra, sino sigue falsos profetas, personas que le venden, no sé, su visión, porque todos se creen elegidos, todos se creen que tienen autoridad, todos se creen que tienen una línea directa con Dios. Por eso lo que le pasó a los tesalonicenses, que parece que era de esa época, qué triste ver que en este siglo también sucedió. Y el siglo pasado, en esta época, en el año 2023, también mientras revisaba, en Kenia, esa sí no tenía referencia documental, solamente vi un artículo. Parece que también otras personas siguiendo a otro predicador entraron en un ayuno permanente y como que murieron 300 personas, y eso fue 2023. Entonces, las cartas de Pablo son vigentes hoy, en todo, en mantenernos firmes, en mantenernos con la esperanza, en ser fiel a la palabra, en predicar el evangelio para que la gente no se pierda, la gente no se confunda, la gente no se desespere, en que somos nosotros los que debemos multiplicar el evangelio, darlo a conocer, porque que creemos que todo el mundo lo sabe, pues vemos que mucha gente no lo conoce y a veces lo conoce por los canales que no son los más adecuados. Estas cartas son cortas, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta. Los escucho. Yo quería era opinar algo, ahora es tremendo porque en la misma palabra, en Oseas 4:6 dice, mi pueblo está siendo
destruido porque no me conoce. En otras versiones dice, mi pueblo padece por falta de conocimiento, ¿no? Y es tremendo Sí. como al pasar de los años seguimos como que tropezando con la misma roca, pero es porque no nos tomamos el tiempo de conocer a Dios. O sea, es como tener no sé, un armario desarmado allí y con las instrucciones, pero por nuestra propia terquedad no queremos leer las instrucciones de cómo armarlo. Igual pasa con nuestra vida, pues por nuestra propia terquedad no queremos conocer a Dios hablando en la humanidad, pues, y siempre seguimos tropezando con la misma piedra. Es tremendo, ¿no? Como pasaba antes, pasa ahora y seguro seguirá pasando hasta que venga Cristo, porque no hay manera, pues, ¿no? Hasta que no aceptemos, bueno, los que aceptamos a Cristo, gloria a Dios, pues, pero los que no aceptan el mensaje, triste, ¿no? Sí, así es. Y a veces creo que mucha gente lo conoce, pero no quiere dar el paso del cambio. Les cuesta mucho. Está tan amarrado a la vida actual que no quieren cambiar. Y Cristo, seguir a Cristo no es fácil, lo sabemos todos. Requiere un cambio de vida. Recuerden cómo vivían los griegos. Imagina a esa gente en Tesalónica, cambiar de ser un griego centrado en las cosas del mundo a seguir a Cristo y ser perseguido y mantenerse firme. Yo cuando los leo, pues yo me sorprendo y digo, qué gente tan maravillosa, la gente de la iglesia primitiva, porque no la tenían fácil. Empezando, ni siquiera tenían la Biblia completa. Ellos tenían lo que les iba, la tradición oral, y confiaban en el Señor. ¿Alguien más? Están calladitos hoy. ¿Qué les pareció el libro de los tesalonicenses? Estas cartas del futuro. Son cartas para nosotros también. Son cartas para saber que somos salvos y tenemos la esperanza en Cristo, independientemente de lo que veamos en el mundo. También cuando uno lee el libro de Daniel, es bueno leer Tesalonicenses porque se complementa mucho. Sí. Ya Daniel hace la cuenta de las 70 semanas. Debemos ver esto con esperanza. Muchas veces, como yo les comentaba, cuando hablan de la segunda venida del Señor, mucha gente se llena de temor, pero se llena de temor por desconocimiento, porque ha aprendido a ver a Dios como un Dios que juzga, no como un Dios que restaura, como un Dios que viene a salvar a su pueblo, a restaurar la humanidad. Cuando la gente le habla en la segunda venida, mucha gente tiene miedo. Le hablan del libro de Apocalipsis y la gente no lo quiere leer. Ajá, María. Hola, hermana. Hola a todos. Usted está hablando ahora de que no hay que tenerle miedo a la segunda venida del Señor y yo me acordé que hay un versículo, no recuerdo, creo que fueron las palabras de Jesús hablándole a los discípulos del tiempo, de los tiempos finales. Y él decía que cuando ese momento llegue no tenemos que temer, o sea, no tienen que temer, les decía a los discípulos, que levanten sus cabezas porque el tiempo de la redención ya estaba cerca. Entonces, como que alentándolos a no tener temor. Y bueno, ahorita que usted estaba comentando de las señales también, me acordé que en diciembre, no recuerdo, mis papás estaban aquí de vacaciones y mi papá estaba metido en un grupo de unos chinos, pero había gente de todos lados. Y entonces él decía que estaban predicando el evangelio, que estaban hablando de Dios, y entonces, bueno, ellos los mareaban y les decían, vamos a, hermanos, les hablamos del Señor Jesús, le hablamos de Jesús que ya viene, y ustedes saben dónde va a aparecer y todo. Y al final era para decirles que ya Jesús estaba aquí en la tierra, entre nosotros, y que estaba en China y de paso que era una mujer. Entonces, yo le decía a papá, ahorita lo recordé, pues le recordé estos versículos donde habla de las señales de la venida, que habla de que
Bueno, ahora, bueno, usted me aclaró esto de que son como 2 eventos, uno privado y uno público. Pero le hablé, pues le busqué dónde estaban las señales y todo, pues como para que no se dejara confundir. Pero es Sí, bastante difícil, o sea, no difícil, difícil para la gente de afuera que no conoce la palabra de Dios. Pero para bueno, y nosotros que la conocemos, la palabra dice que aún algunos creyentes se van a confundir porque el anticristo va a hacer señales y va a hacer prodigios. Entonces, de hecho, nos llama a estar alerta, a velar, a centrarnos en la palabra, porque mucha gente cuando dicen que va a lograr tiempos de paz y va a hacer prodigios, se van a confundir y van a hacer la apostasía y van a dejar la fe. Entonces estamos llamados nosotros también a escudriñar la palabra y a centrarnos y a no seguir profetas del desastre, porque ahora con internet pues hay profetas de todo tipo y que tienen todo tipo de predicciones, pero ya la palabra nos lo decía para que estuviéramos alerta en estos tiempos. bueno, ese era. Chao. Gracias, María. Ese está como, ya debe estar como el Joseph Smith, ¿no? Que aquí ellos los mormones agarran y primero te hablan de la Biblia, ¿no? Y bueno, y te meten la Biblia, pero después te quieren meter el libro de Joseph Smith y nada más se basan en ese libro. Y cuando uno quiere voltear la Biblia, no, te enfocan otra vez al libro. Entonces, obviamente, ellos te van a querer vender algo y tienen conocimiento, porque sí lo tienen, pero después te van a vender lo otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí una vez me pararon una secta, porque es una secta de Dios Madre, no sé si la han escuchado, y con la misma No, que me pararon y se salieron de la palabra y yo, ¿qué es esto? No, 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 hasta ahí nomás, hermano, le dije, me di media vuelta y me fui, pero para no entrar en contienda, porque estaban como que muy intensos, tan intensos que me persiguieron. Y yo como que, epa, ya va, esto no está bien, pues entonces hay que tener mucho cuidado con esas falsas doctrinas, pues porque van a ver esa y muchos más. Y quería contar algo de que me llama mucho la atención de la carta de los tesalonicenses, es de los creyentes de esa temporada, pues, porque eran griegos, y como decía Jeremy, los griegos eran personas que estudiaban, que eran instruidos, pues, se capacitaban, tenían creencias muy firmes, y que un griego se convirtiera, wow, eso era tremendo también, y además de todos los dioses que tenían, ¿no? Entonces, Pablo yo creo que al escribir esa carta a los tesalonicenses, lo que hace es como que felicitarlos también, pues exaltar su fe, porque una cosa es que, bueno, un judío se convierta, de que ya conoce a Dios y todo eso, ¿no? Y otra cosa es que ¿cómo se le llama? Un griego, De otro, un gentil. un gentil se convierta, y más siendo un gentil griego, ¿no? Que tenía como que una creencia tan marcada. Es como que sacarse un chip que le metieron y para poderse meter otro chip y poder, como decimos acá, desaprender para poder aprender. Entonces, eso es lo que más me impactaba de ese libro. Por eso es que a Pablo le preocupaba tanto que ellos quedaran solos, porque ellos habían dado el paso de hacer el cambio de vida y Pablo tenía temor que ellos regresaran a su vida anterior. ¿Alguien más? Bueno, muchachos, la tarea de esta carta son el análisis de unos versículos que mañana se la vamos a colocar en el grupo. Estas cartas son cortas y es bueno que profundicen porque es un tema muy interesante y hay mucho debate en cuanto al rapto, a los tiempos, si es antes la tribulación, si es en medio, si es al final, en cuanto también al tiempo de los 1000 años que va a estar Cristo gobernando en la tierra. O sea, son temas que de verdad les puedo decir que hay posturas radicales en relación a esto. Entonces, cuando tengan la oportunidad de leer, de investigar, es bueno, es importante. Y como siempre les decimos, pues nuestro propósito
como seguidores del Señor es dar a conocer su palabra. Cada cierta cantidad de tiempo se levantan estos falsos profetas. Yo lo he vivido N cantidad de veces cuando la gente se asusta y se angustia porque ahora sí, porque ya llegó, porque va a ocurrir el mes que viene o en diciembre, o si hay muchos movimientos telúricos, hay varios terremotos, seguro que ahora sí. O sea, lo hemos vivido directa o indirectamente en muchas oportunidades. Y tenemos que ser luz donde hay sombra. Si alguien está angustiado y está preocupado, saber que en el Señor somos salvos, saber que todo está en manos del Señor, que Él tiene el control y que tenemos que confiar en Él y no a seguir a ningún hombre. No importa lo lógico que se vea lo que está diciendo. Miren cómo estos eventos que les relaté han llevado a la gente a cometer suicidios masivos, a la gente a hacer cosas súper torpes, súper locas, siguiendo a gente que decía ser designados por Dios. Yo me enfoqué en la presentación y yo no oré al comenzar. Me disculpan. Eso yo que me disculpe. Entonces quiero que alguien me ayude con la foto para orar y despedirnos. Ay, gracias. No se acomode, perdón. Muchachos, por favor, prendan la cámara si pueden. Gracias. Gracias. Muy raro. Un segundito. Ariana, ¿no te ve? Sí, está Sí, ya voy, incomodando. Ya voy. Ariana, muestra la barriga, Ariana. Ay, no, sí estoy aquí orando para dormir bien. Así dice. ¿No te deja dormir el muchachito? Quiere comer todo el día. Se parece al papá. Se me metes en problema. Voy. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. A ver. ¿Cómo le encanta una foto a mi esposa? No habían dicho uno, ya está. Listo. Eso solamente tiene que ver con un requerimiento académico, ¿verdad? Bueno, gracias a ustedes por venir, los aliento, que ya estamos en la recta final, ya nos queda una sola clase. Bueno, hagan su tareita, los que faltan por la tarea número 4, por favor, mándenla, que ya estamos al cierre. Aquí estoy viendo algunas caras que me dicen que faltan, sin mencionar nombres. Un abrazo a todos, gracias por estar. Chao, feliz noche, bendiciones. Vamos a orar, no se despidan todavía, vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, por este espacio. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que fue escrita hace más de 2000 años y todavía, Señor, nos orienta, que tiene vigencia, que es eterna, que nos ayuda, Señor, en todas las situaciones de vida. Gracias, Señor, por esa carta que escribió Pablo a los tesalonicenses, donde les hablaba de la esperanza de tu regreso, donde les hablaba, Señor, que tú vendrás por tu iglesia, que tú le vas a rescatar antes del tiempo de las tribulaciones. Gracias, Señor, porque tenemos fe en ti. Tenemos fe en tu palabra, porque nos amarramos, Señor, a tus preceptos, porque nos amarramos, Señor, a lo que tú diseñaste para tu iglesia. Gracias, Señor. Permítenos ser agentes multiplicadores. Permítenos que en nuestro círculo cercano, en nuestro círculo familiar, laboral, o en el círculo de nuestra iglesia y en la calle, Señor, con las personas que compartimos, podamos enseñarles acerca de, Señor, de tu salvación, acerca de tu regreso, acerca de la esperanza de una vida mejor, acerca, Señor, de tu reino. Y las personas que contacten con nosotros puedan ver en nosotros parte de ti, Señor, que menguemos a lo personal y podamos parecernos cada día más a ti. Gracias, Padre. Te encomendamos esta noche, te encomendamos a nuestra familia, Señor, para que todo esté en paz y que cada día, Señor, podamos crecer en nuestra área espiritual.
Todo esto te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, muchachos. Feliz noche. Se van temprano. Feliz Gracias, noche, Elena. bendiciones. Chao, buenas Chao. noches. Chao. Feliz noche. Feliz noche. Chao, muchachos.